Bien, bienvenidas a un nuevo encuentro de la perspectiva filosófico-pedagógica. Espero que estén bien. Hoy estamos ingresando en el tramo final de la primera unidad de la materia, que es donde hemos hecho el intento de presentar a los elementos que la componen para ubicar la intersección que se produce entre esos dos elementos, la filosofía y la pedagogía. Y luego que la hemos ubicado, nos vamos a parar allí para desde ese lugar observar y analizar realidades y procesos educativos de nuestra región, de nuestro país y particularmente de nuestro espacio territorial más próximo, que es el conurbano. Entiendo yo que ese recorrido o ese primer tramo que hemos recorrido en la materia encuentra en la figura de Freire un corolario necesario o más bien pertinente. Encuentra en Freire una finalización adecuada este primer recorrido, en tanto la vida y obra de este sujeto expresa permanentemente la puesta en práctica del pensamiento filosófico pedagógico. Ello quiere decir que para pensar de esta manera hay que acordar con todo lo que él nos dice o él afirme. No, pero sí que para pensar de esta manera, de la manera filosófico-pedagógica, se requiere poner en práctica aquellas acciones que organizan la obra de Freire. Si uno mira la obra de Freire y se pregunta, ¿qué es lo que ha hecho en su obra? En primer lugar, ha conceptualizado sobre la educación y sobre la escuela, sobre los distintos elementos que la componen, ha problematizado esas ideas dominantes sobre la educación y sobre la escuela, la realidad imperante, ha cuestionado las formas habituales en las cuales se educa, ha buscado alternativas y ha dialogado también con los sectores populares. Además de todo eso, permanentemente ha resaltado el carácter intrínsecamente político de toda práctica educativa. Entonces, bien, para ejecutar esta forma de pensamiento va a haber que ir poniendo en práctica esos verbos: conceptualizar, problematizar, cuestionar, buscar alternativas, dialogar con los saberes populares, etc. No quiero aquí profundizar muchas cuestiones vinculadas a la biografía de este pedagogo brasilero, porque les compartí por allí un video producido por UNIPE, en las cuales ustedes van a interiorizarse sobre sus vivencias, su trayectoria y también los lineamientos generales de su teoría pedagógica. Simplemente destacar que si uno quiere caracterizar la vida de este sujeto, tiene que hacer referencia a dos cuestiones. Hay dos cosas que Freire ha hecho prácticamente durante toda su vida, asignada por exilios, por intervenciones en la esfera de lo público, por participaciones en la vida académica, etc. Y esas dos constantes de su vida son, por un lado, la reflexión sobre la educación y, por el otro lado, la acción política. Freire es la conjunción de esos dos elementos. Es reconocido como probablemente el principal crítico de la escuela tradicional que ha proporcionado América Latina. Ello no implica que haya sido el único que se ha propuesto criticar a la escuela tradicional, sino que es el que ha tenido una mayor influencia, sin dudas. Hubo otros pensadores y otras corrientes de pensamiento que, inclusive contemporáneas a Freire, miraron con desdén a la escuela existente y buscaron alternativas. Podríamos destacar al reproductivismo, una corriente
originada en Europa inicialmente, que sintetizando muchísimo la cuestión, postula que la escuela lo que hace es perpetuar un determinado estado de cosas en las cuales algunos ocupan posiciones de dominación y otros de sometimiento. Entonces la escuela existe para garantizar y reproducir, retroalimentar ese estado de situación. El reproductivismo tiene también como una continuación con un segundo movimiento muy crítico de las escuelas existentes, que aquí en América Latina llevó el nombre de antiescolarismo, que culmina en posiciones muy individualistas, pero sintetizando mucho la cuestión, todas esas otras corrientes críticas de la escuela concluyen en la afirmación de que la escuela no tiene remedio. Y Freire no comparte esa afirmación de que la escuela no tenga remedio, puesto él va a decirnos nada nace del rechazo a todo lo instituido, y en la historia no hacemos lo que deseamos, sino lo que es históricamente posible. Con eso entonces Freire va a ubicar su crítica a la escuela dentro del terreno de la acción política. Y eso va a permitir que su obra tenga influencia en políticas educativas, en diseños curriculares, etc. Pero también que sea bien vista por aquellos que están dentro de las escuelas, que son actores de la vida escolar y que pretenden transformarla. Si nosotros decimos la escuela no tiene más remedio que perpetuar un estado de dominación, ¿qué rol les cabe a los que están adentro de la misma? Si nosotros pensamos, la escuela tal como está, indudablemente contribuye a un estado de dominación, pero eso puede transformarse, que es lo que va a decirnos Freire. Quienes hacen la escuela van a estar más interesados en recoger esas opiniones. Nosotros vamos a leer un texto que es del año 1996, titulado Pedagogía de la Autonomía. Se publica un año antes del fallecimiento de Freire. Y vamos a leer el primer capítulo, llamado No hay docencia sin disencia. Vemos que ya el título mismo del capítulo es algo extraño, aparecen palabras que resultan novedosas. Con la utilización de ese neologismo disencia, Freire quiere decir dos cosas. La primera es que para pensar nuestras propias realidades tenemos que pensar con nuestra propia cabeza, nuestras propias ideas, que nos sirve repetir teorías existentes para pensar lo que sucede en Latinoamérica, y que inclusive es probable que tengamos que inventar nuevas palabras. Ese neologismo disencia entonces está queriendo indicar todas las funciones y actividades de los discentes, que serían aquellos que en la situación escolar se oponen a los docentes. Ahí vemos que ya desde el título se nos habla de una relación de oposición. No es normal entender lo que sucede al interior del aula bajo una lógica de oposiciones. Y es por eso que antes de ingresar a la lectura del texto tenemos que decir algo sobre la lógica que estructura, que organiza la teoría de Freire. Una lógica es una determinada forma de pensamiento que va a establecer criterios de verdad. Usualmente nosotros nos manejamos con lo que en filosofía suele llamarse lógica clásica o lógica formal, que afirma básicamente que el pensamiento no debe ser contradictorio, que allí donde hay una contradicción hay un error. Freire va a organizar su teoría sobre una lógica distinta, que es la lógica dialéctica. Vamos a explicarla muy brevemente, de forma lo más sencilla posible, para poder comprender el trasfondo, o si se quiere, los cimientos de la teoría de este autor.
La lógica dialéctica va a intentar explicar no solo el pensamiento, sino la vida misma, y lo que nos va a decir es que el pensamiento y la vida avanzan en base a contradicciones. Todo en la vida es contradictorio y el desarrollo se comprende en base a la afirmación de que todo se va produciendo de manera relacional y que algo es solamente en la medida en que se opone a algo que no es. Para la dialéctica, entonces, el desarrollo tiene siempre tres momentos. Un primer momento donde algo se afirma, vamos a llamarlo tesis. En este caso yo afirmo mi existencia. Bueno, pero ese primer momento va a aparecer un segundo momento que lo niegue, que venga a contradecirlo. Imaginemos vos, que afirmás tu propia existencia. Bueno, esa contradicción que se da entre el momento de la tesis y la antítesis, yo y vos, tiene que encontrar una instancia superadora, que va a tomar lo mejor de nosotros dos, para incluirnos en un momento superador. En este caso sería nosotros. Bueno, este juego de oposiciones y superación de las oposiciones es la lógica que está detrás de la teoría de Freire. Vamos a ver ahora cómo opera en la construcción o en las palabras mismas que él nos dice sobre la escuela. El interés que está detrás de este primer capítulo es responder a la pregunta: ¿qué saberes son indispensables a toda práctica pedagógica? O bien, dice Freire, a las prácticas pedagógicas progresistas. Vemos que ya desde el lenguaje mismo se nos viene a indicar que toda pedagogía supone un posicionamiento político, que es imposible pensar una pedagogía sin asumir que uno está posicionándose políticamente. Y lo primero que va a decirnos allí en el capítulo, que tiene dos momentos. Un primer momento donde se hace una breve exposición de las críticas de Freire a la escuela tradicional y cuál es la alternativa que él propone, y un segundo momento donde sí presenta 9 saberes que él considera que son indispensables para ustedes, para todo aquel que se propone educar. Bien, Freire lo primero que nos dice es que la reflexión crítica sobre la práctica ha de ser una exigencia de todo educador. Con eso está queriendo decirnos que es necesario superar un estado de cosas en las cuales la teoría sobre la educación se produce en un ámbito y la práctica educativa en otro. Algo de eso nos decía Dicker en el texto que leíamos la clase pasada. Decía, bueno, la pedagogía como saber disciplinar o como ciencia intenta organizar, influir sobre las prácticas docentes, pero decía Dicker, hay un saber que se produce dentro de las aulas que no responde a los parámetros científicos, que tiene el mismo objeto que la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje, los estudiantes, etc. Dicker decía, bueno, la pedagogía no tiene más remedio que aceptar ese saber y discutir con él. No tiene remedio la pedagogía si lo que intenta es imponérseles a ese saber y anularlo. Entonces Freire dice, todo educador tiene que asumir que la reflexión crítica sobre su práctica es su primera exigencia, porque es preciso que se forme como un productor de conocimiento, no solo de su disciplina, sino también de su pedagogía. Con esa primera indicación ya está empezando a bombardear a la escuela tradicional. Luego de esto, Freire va a decirnos, enseñar no es transferir como conocimiento, como se cree habitualmente. Bueno, ¿cuál es la imagen tradicional o clásica de la escuela? Hay alguien que sabe, que se admite que es el único que sabe,
y ese alguien que sabe transmite sus saberes a determinado grupo de estudiantes. Esa relación, dice Freire, es objetualizante. Si yo admito que en un espacio hay un único poseedor de saber, bueno, toda práctica educativa redunda en un ejercicio de transmisión, ¿no? Yo, al no darle la palabra a los otros, al no asumir que los otros tienen saberes, lo único que hago es depositar en ellos lo que yo en principio sé. Bueno, esa enseñanza no puede producir ningún aprendizaje, porque no hay aprendizaje ni enseñanza si no hay educación. Y la educación solamente se produce cuando hay un encuentro entre sujetos. Y los sujetos se encuentran solamente cuando pueden hablar, pueden dialogar y pueden intercambiar saberes. Entonces, la educación para Freire va a constituir en una relación dialéctica intersubjetiva. En primer lugar, la educación va a ser un encuentro de sujetos que se van a oponer, y en esa oposición tienen que encontrar una síntesis superadora. Ya no va a ser esta idea donde yo hablo y el otro escucha y tomo nota de lo que yo sé. En primer lugar, va a haber una oposición entre el saber del docente y los saberes de los estudiantes. Ahora bien, esa oposición tiene que transformarlos a ambos para encontrar un momento superador, y el encuentro de ese momento superador es justamente el momento educativo, según la pedagogía de Freire. Por ello que no hay docencia sin dicencia, no hay posibilidad de enseñar sin encontrarme con alguien que quiere aprender y que al mismo tiempo que está aprendiendo me va a enseñar. Ello no implica que no estén diferenciados los roles entre el profesor y sus estudiantes. Más adelante vamos a ver que Freire es muy severo respecto de la cuestión de la autoridad pedagógica. Muchas veces suele licuarse esta teoría y terminar afirmando que educar es básicamente sentarnos en un círculo y que cada uno ofrezca su propia opinión sobre un tema. No. Vemos que Freire está proponiendo que los saberes de los estudiantes sean un punto de partida y que en el encuentro de esos saberes con el saber docente, ambos tienen que transformarse. Para que eso se produzca, la labor docente consiste en desarrollar la curiosidad epistemológica, sin la cual no puede conocerse. ¿Qué es desarrollar la curiosidad epistemológica? Generar el espacio en el cual las preguntas que organizan la investigación de cada disciplina puedan ser apropiadas por los estudiantes. Todos tenemos una curiosidad espontánea. Por ejemplo, si aparece un basurero en la esquina de nuestro barrio, todos vamos a preguntarnos por qué apareció eso allí. Esa curiosidad espontánea tiene que mutar en la escuela para que no dé lugar a una opinión. A mí me parece que está sino una investigación. ¿De acuerdo? Cuando la pregunta es generadora de una investigación, de un proceso de búsqueda basado en los métodos de cada disciplina, allí es donde efectivamente empieza a operar el proceso educativo para Paulo Freire. Sintetizando entonces, en principio, esta es una teoría disruptiva porque nos obliga a pensar en términos distintos a los cuales lo hacemos habitualmente. Habitualmente pensamos que si algo es contradictorio, presenta un problema. Freire nos dice, no, la contradicción está al interior del sistema educativo, de las escuelas y de las aulas. Y hay que construir en base a esa contradicción. Construir algo que supere esa contradicción inicial. Yo tengo una planificación, quiero enseñar determinadas cosas,
primer momento. A esa planificación se me oponen ciertos sujetos que tienen sus propios intereses, que quizás vengan a contradecir los míos, sus propios saberes. Bueno, en el encuentro de eso tiene que aparecer un momento superador. Luego de eso, Freire va a profundizar en la presentación de su teoría diciendo, bueno, hay 9 saberes que todo aquel que pretende educar tiene que tener. Bueno, esos saberes los voy a dejar para que los investiguen ustedes, los lean ustedes, porque en base a ellos vamos a hacer una nueva actividad que vamos a compartir luego en el primer encuentro virtual de la materia. Pero bueno, les dejo esas informaciones allí por el aula. Espero que se encuentren bien, espero que estén sobrellevando bien este aislamiento prolongado y el estudiar en estas condiciones, que es algo difícil, y seguimos en contacto a través del aula. Un saludo grande para todos.